Solo por amor se entregó su vida, solo por amor a mí me ilumina, solo por amor a mí me dio vida. Por amor entregó su vida, solo por amor entregó su Hoy en esta tarde quisiera predicar con toda la tranquilidad, porque me siento muy tranquilo hoy, tengo paz de Dios en esta tarde. Y quisiera terminar el ciclo que hemos tenido predicando en estos días. El hecho de que hayamos predicado en estos días toda esta clase de mensajes han sido para que ustedes liberen los beneficios que tenemos de estar cerca de Dios o alejarnos de Él. Toda acción pues nos lleva a unas consecuencias, para bien o para mal. Usted se acerca a Dios y en el primer mensaje hablemos de que el acercarse a Dios te hace tener una visión diferente. Si te alejas también tiene sus repercusiones. Estuvimos hablando que el acercarse a Dios no te exime de que pases por pruebas y tribulaciones, lo dejemos muy claro en ese día, para que nadie se defraude. Es que estoy buscando al Señor más que nunca y tengo más problemas que nunca. Esto forma parte también de lo que es el Evangelio. El acercarte a Dios no te exime de tener problemas. También se habló en el último día que cuando una persona se acerca a Dios, tiene sintonía entre lo que habla con lo que vive. Cuando una persona no está en sintonía, hay una interferencia de una visión cristiana que no está correcta. Usted se aleja de Dios y hablará cosas que usted no practica. Los beneficios de acercarse a Dios es estar en sintonía de lo que uno habla con lo que uno hace. Esto es primordial en el cristianismo. Hoy quisiera cerrar el ciclo de estos mensajes hablando un poco de la conciencia. La conciencia es el termómetro que te avisa en qué estado espiritual te encuentras. La conciencia se amolda al entorno del creyente. Usted tiene una conciencia donde se acerca al Señor y se dará cuenta que su conciencia es muy sensible al pecado. Cuando uno se acerca al Señor, cualquier cosa que hacemos, porque hay veces que hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta, porque somos así de nosotros. Pero luego cuando recapacitamos, esa sensibilidad de acercarnos al Señor hace que nuestra conciencia sea una conciencia aguda y rápidamente te avisa. Pero como la conciencia se amolda al entorno en la que vive, cuando una persona está lejos de la presencia del Señor, ya puede pasar un camión de pecado por encima que no nos percatamos. Entonces la conciencia es la que te tiene que avisar a ti personalmente de cómo te encuentras espiritualmente. Para desarrollar este tema vamos a sacar las conclusiones de tener por referencia a una persona que no tenía contaminación de pecado, pero al pecar se activó la conciencia y tuvo unas repercusiones. Y esas repercusiones tienen que ser nuestra referencia para entender si nuestra conciencia está bien o está mal. ¿Cuál fue la primera persona que no tenía contaminación de pecado y desobedeció? Adán. La Biblia nos enseña que en su estado de inocencia no tenía una conciencia como la que actualmente nosotros tenemos, pero al no tener contaminación con el pecado, al activarse la conciencia, se activó algunas cosas que nosotros tenemos que tener por referencia. Hay un cierto debate porque muchos escritores hablan si Adán tenía conciencia o no. Yo pienso personalmente, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero yo creo que personalmente tenía una conciencia limitada. Digo una conciencia limitada porque sabía, y él tenía conciencia, que si desobedecía era algo que no agradaba a Dios, pero tampoco sabía lo que pasaría si participaba de esa desobediencia. Por eso era una conciencia limitada. La Biblia nos expresa, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 5 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos,
y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delante de las damas. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Por primera vez en la historia del ser humano se activa en el cerebro algo que en el futuro se le llamará conciencia. La Biblia nos expresa que desobedeciendo actualmente en ese tiempo se activó algo en el cerebro que antes ni Adán ni Eva habían sentido. Y nosotros como creyentes tenemos que tener como referencia esas consecuencias, porque era una persona que por primera vez había pecado. Y al desobedecer se activaron cosas muy importantes. Entre ellas son 4. Y estas 4 nos tienen que servir a la iglesia, porque tenemos que tener esa inercia. La primera, cuando uno desobedece, se tiene que sentir avergonzado. Esto es primordial. Cuando una persona peca, porque nadie está exento de caer y tropezar, cuando una persona no se avergüenza de este acto, cuidado. La Biblia nos dice, tan pronto comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y dice, y sintieron vergüenza. Que Dios nos ayude a todos los que estamos aquí presentes. Que en esta herencia pecaminosa, porque nadie está exento de esto, pero en el momento que tú no te sientas avergonzado cuando una persona peca, es porque tu conciencia no está acorde a la de un creyente que está acercado a Dios. Cuando uno desobedece, no te puedes presentar delante de Dios de cualquier manera. Mira lo que hizo la conciencia, hermanos, en Adán y Eva. Al pecar, dice la palabra, se sintieron avergonzados. ¿Y qué es lo que hicieron? Ya no se podían presentar delante de Dios de cualquier manera. Pues dice el texto bíblico que se dieron cuenta que estaban desnudos, con todo el respeto lo digo en esta tarde, y cambiaron la forma de presentarse. Hay personas que pecan y le dan igual de acercarse delante de Dios de cualquier manera. Pero dice el texto de la palabra del Señor, al pecar se sintieron avergonzados, y hablando entre ellos dijeron, no nos podemos presentar delante de Dios ya de cualquier manera. Cuando una persona peca o tropieza o hace algo que es indebido contra el poder del Espíritu Santo, tiene que resaltar de nosotros ese estado cuando uno no se incomoda, cuando uno no se avergüenza, cuando uno es capaz de ponerse delante de la presencia del Señor como si nada hubiera pasado. Es un peligro de tener una conciencia inerte, y una conciencia inerte tiene unos pasos. Es que cuando uno se aleja de la presencia del Señor, no se avergüenza de sus actos. Algo importantísimo para nuestro termómetro espiritual: cuando una persona cae y desobedece, el síntoma de sentirse avergonzado es un síntoma bueno. El presentarse delante de Dios de cualquier manera cuando hemos desobedecido no es acto de vivir una vida en santidad y consagración. 1. Primer síntoma, sentirte avergonzado. 2. Tener miedo. Y cuando hablo de miedo, no estoy hablando de un temor de pavor, de pánico. Tener miedo es un miedo reverente ante Dios. Dice el texto bíblico que se escondieron. Cuando una persona, hermanos, desobedece a la palabra del Señor, tiene que pasar algo en tu corazón y en tu vida. Porque si uno peca, hermanos, y no pasa nada, si no tienes ese temor reverente, porque dice el texto bíblico que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, con todo lo que conlleva. Cuando una persona peca, tropieza y no tiene ese miedo, ese respeto ante la presencia del Señor, es un síntoma que nuestra conciencia no está acorde a una vida cristiana. Avergonzarse, sentir miedo reverente, de respeto a nuestro Dios, es importantísimo. Es una consecuencia de que tu conciencia está acorde a los parámetros de un creyente
hijo o hija de Dios. Tener un arrepentimiento y ser consciente de los actos que uno comete. Eso es importantísimo. Avergonzarse, tener miedo y ser responsable de lo que uno hace. Dice el texto bíblico de la palabra del Señor que cuando participó, dice, la mujer que tú me daste, ella me dio. Pero dice el texto, pero yo comí. Hay que asumir las consecuencias. Hay que asumir las consecuencias y no echar las culpas a nadie. Dice el texto, la mujer que tú me diste me dio de comer. A veces criticamos a Adán porque intentaba excusarse, pero no era excusarse, era una verdad. La Biblia dice que la mujer le dio de comer, pero la mujer no lo obligó, dice el texto. Ella me dio de comer, pero dice, pero fui yo el que comí. Hay que asumir las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque en estos últimos tiempos hay personas que posiblemente tengan razón. Miren ustedes, cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos muchos problemas con nuestras casas internas. A veces el pastor, por mucho que quiera llegar, no llega a las situaciones que hay dentro de la casa o la iglesia del Señor. Y hay personas dañadas que a lo mejor dejan de asistir porque el pastor no ha estado a la altura, porque la iglesia no ha estado a la altura, y la determinación que toman algunas personas es dejar de asistir. Y te voy a decir lo mismo que se actuó con Adán, que posiblemente tengas razón, que a lo mejor el pastor no ha estado a la altura contigo, que has pasado por unos momentos difíciles y no se te han atendido, que tienes razón posiblemente, que a lo mejor la iglesia no está a la altura. No voy a debatir sobre esto, que posiblemente tengas razón. Ahora, a mí no me entiendas convencer que una persona, después de haber pasado por esto, haya pecado y que la culpa la tenga el pastor o que la culpa la tenga la iglesia. Permítanme deciros algo. Tú puedes, hermanos, echar la culpa a quien quieras, pero nadie nos pone una pistola en la cabeza para apartarnos de la presencia del Señor o pecar. Hay que ser responsable de los actos que nosotros cometemos. Si una persona abandona el Evangelio, tú puedes tener tus razones, pero las cuentas no se van a hacer ni por el pastor ni por una iglesia. Las cuentas tienes que ser tú como persona responsable de tus actos. Y si abandonas la iglesia, y si abandonas las cosas del Señor intentando excusarte de los demás, te digo desde aquí que estamos equivocados, porque Dios va a exigir responsabilidades sobre usted. Ese es usted el que tiene que dar cuentas ante la presencia del Señor. Y hay que asumir las consecuencias. Si yo peco, no puedo echar la culpa al pastor ni a la iglesita. Si yo no ando en la presencia del Señor y ando desordenadamente, por mucho que quiera hacer, la autoridad de pecado no reside en los demás, reside en mi persona. Por eso Adán dijo algo que es cierto: la mujer que tú me daste. Pero que viva Adán, que asume las consecuencias. Pero dice, Señor, yo comí. Hay que asumir las consecuencias. Tu estado espiritual no puede depender de la dependencia de un pastor. Tu estado espiritual no puede depender de una iglesia. Tu estado espiritual tiene que depender de Dios. Asume las consecuencias. Tienes que asumir las consecuencias. Entonces, cuando una persona, hermanos, tiene una conciencia avivada, dice el texto de la palabra que cuando uno peca se tiene que sentir avergonzado. Esto es un buen síntoma. Tiene que haber un miedo reverente dentro de su persona. Es un buen síntoma. Tienes que asumir las consecuencias. Esto es un buen síntoma. La Biblia también nos enseña que te tienes que encontrar triste. Tiene que haber una tristeza en el corazón. Es anormal que un creyente desobedezca la palabra del Señor y que no haya tristeza en el corazón. Cuando yo está a la altura determinada, te doy mi palabra que se me entristece el corazón. Digo, Señor, no he estado a la altura. Tiene que
haber algo dentro del corazón cuando no estamos a cuentas con Dios. Dice el texto de la palabra que conociendo a Dios Adán, había una tendencia en él en volver al lugar donde estaba y puso unos ángeles para que no pasaran, porque sabía que dentro de su corazón había síntomas de tristeza de volver a ser la persona que era antes. Luego entonces el creyente, cuando uno desobedece, tiene que sentir tristeza. Entonces tenemos que tener todos estos síntomas como referentes de una conciencia a la cual Dios quiere. Cuando una persona peca, porque no estamos exentos ningunos, hermanos, somos de carne y hueso, pero estas cosas tienen que salir de la persona. Desobedecemos, caemos, nos tenemos que sentir avergonzados, tenemos que tener ese temor reverente a Dios, tenemos que pedir a Dios, arrepentirnos de lo que hacemos, que esto es primordial. Hay mucha gente con remordimiento, pero no se arrepienten. Hay mucha gente, hermanos, que saben que están haciendo mal y se muerden las manos, pero no se arrepienten. ¿Qué diferencia hay entre un remordimiento y un arrepentimiento? Que el que se remuerde sabe que está haciendo mal, pero sigue practicando lo mismo. El arrepentimiento es un cambio, es un giro de 180 grados, que nadie se confunda. No es lo mismo remorderse por lo que uno hace a un arrepentimiento. Cristo no murió por los remordimientos, Cristo murió por los arrepentimientos. Hay que arrepentirse y asumir las consecuencias. Déjate de echar las culpas a los demás. Escucha palabra de Dios. No es que la iglesia no, es que el pastor y los obreros y los ancianos, como han visto, nos han dicho, claro, ¿cómo quieres que esté? No, estás así porque tú quieres. No eches las culpas a los demás, Señor. Asume las consecuencias de una vida creyente y cristiana. Podemos sentirnos arrodeados. Lo que nos rodea, hermanos, normalmente nos afecta, pero no podemos decir que hemos pecado por él. No. Porque a la hora de la verdad, al que Dios va a exigir responsabilidades es a mí y a usted. Y hay que asumir las consecuencias. Hay que sentir tristeza cuando una persona no se encuentra bien delante de Dios. Nos tenemos que sentir tristes cuando no tenemos fuerza para venir a una iglesia. Nos tenemos que sentir tristes cuando no tenemos fuerza para leer un poco la palabra. No podemos acomodarnos a esta vida de no sentir nada, porque hay unas repercusiones muy graves. Entonces, a partir de ahora vamos a intentar de tener como referencia todas estas cosas. Si todas estas cosas no te pasan cuando desobedeces, tenemos un serio problema. Y esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para la iglesia. ¿Cuáles son las repercusiones de una persona alejarse de la presencia de Dios y tener la conciencia inerte, prácticamente sin vida? Pues es todo lo contrario. Hemos hablado de Adán. Ahora vamos a hablar de David. Para que veáis, amén, gloria al Señor, cómo la conciencia se amolda al entorno personal de la persona. David, la Biblia nos enseña que era un grande hombre de Dios y lo sigue siendo. De tal manera, Dios es tan justo que no se compadrea con nadie. En el mismo texto donde dice la palabra del Señor que fue escogido por rey, el mismo Dios, hermano, lo descubre en el libro de Samuel con el gran pecado que él hizo. ¿Cómo pudo cambiar ese David, ese niño que tocaba el arpa, a la situación tan extrema de haber cometido un pecado, hermanos, que prácticamente no se puede mencionar y que no sintiese nada? ¿Cómo es posible? ¿Os acordáis del texto? ¿Qué te piensas? ¿Que Dios no lo veía? Claro que lo ve Dios. Si es que Dios lo ve todo. Amén. Para bien o para mal. Y a lo mejor se pensaba David que como pasaba el tiempo y Dios no respondía, como que Dios no veía. Y lo único que Dios estaba esperando es que hubiera un proceso de arrepentimiento para poder perdonarlo. Pero que el tiempo se alargue y que Dios no responda no quiere decir que Dios no vea. Porque Dios nos ve a todos por completo. Dice el texto de la palabra del Señor que llegando el tiempo donde Dios tenía que responder, coge al profeta Natán y le dice: hasta aquí. Si no hay un proceso de arrepentimiento en David, vamos a intentar de que vuelva en sí. Y cogió al profeta Natán y lo trajo donde David y le contó una historieta. La historieta fue el siguiente: qué luz de profeta guiado por Dios.
Le dice: David, vengo porque necesito que me des un consejo. Hay una historia que te quisiera contar y tú, como hombre entendido, seguramente me podrás aconsejar. Resulta que hay unos vecinos, una persona es un hombre muy rico y otra familia es muy pobre. Resulta que el rico tenía un montón de ganado y de ovejas. El pobre solo tenía una oveja. De tal manera que dice que cuando la tenían como una hija más. La echaban a dormir con ellos, comían con ellos, impresionante el trato que tenían con esa oveja. Pero dice el texto bíblico que viendo, hermanos, a alguien que venía a cenar a la casa de los ricos, en vez de matar de su ganado, cogió el corderito de aquella familia, lo mató y se lo entregó. Lo único que estaba esperando Natal era la reacción. Miren lo que hace una conciencia muerta que es incapaz de darse cuenta que la historia que estaba contando era su propia historia. Pero cuando uno tiene la conciencia inerte no se da cuenta de las cosas. ¿Y sabe cómo respondió? Respondió David: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Noten, quería ser más estricto que Dios, porque no hay ningún texto bíblico en la palabra del Señor que diga que por robar una oveja hay una muerte. Sin embargo, dice el texto bíblico, quería ser más estricto. Ese hombre necesita la muerte. Quería aconsejar la justicia de ese caso. Pero no se queda aquí, sino dice, por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Me llama la atención este texto. Cuando lo leí, yo jamás lo había leído de esta forma. Pero no decía el valor de 4 ovejas más por darle un castigo a esa persona. Se había recordado como un texto bíblico. El de Éxodo capítulo 22. ¿Qué dice el texto de la palabra del Señor? Dice que cuando una persona coge una oveja, roba y la mata, tiene la obligación de pagar 4 veces el saldo. Se acordó de ese texto. ¿Alguien de nosotros sabe ¿ha leído alguna vez este texto? ¿Ninguno de nosotros? ¿Lo habéis leído alguna vez este texto? ¿Alguna vez? Te doy mi palabra que yo nunca lo he leído. Sin embargo, dice la palabra que David se acordó. No lo dijo por decir. Se acordó de un texto bíblico simplemente para acusar a una persona. ¿Qué hace la ceguedad del pecado? Que es capaz de acordarse de textos bíblicos que hay en la palabra simplemente para acusar. O sea, te das cuenta y eres capaz de coger un texto bíblico para acusar a una persona de pecado. Y no te das cuenta de los mandamientos que rompiste tú para con tu persona. O sea, eres capaz de recordar textos bíblicos simplemente para acusar a una persona, pero no tienes conocimiento para aplicarte los textos bíblicos. ¿Saben ustedes que en estos tiempos hay personas así, que saben de la Biblia más que mí y más que usted, pero no usan la palabra, hermanos, para aplicársela, nada más usan la palabra para aplicársela a los demás, y conocen el pecado este, y conocen el pecado aquello, y tienen palabra para todos, pero no hay palabra para él? La palabra aplícatela tú primero. Aplícala tú primero. ¿Cómo puede ser que te acuerdes de un texto para acusar y no te acuerdes de lo que has hecho cuando forman parte de 2 mandamientos divinos de parte de Dios? Hay quienes escogen la palabra del Señor simplemente para acusar. La palabra de Dios no es para acusar. La palabra de Dios es para aplicártela a tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Cuántos dicen un amén para Dios? ¿Pueden levantar su mano? ¿Pueden gritar un fuerte gloria a Dios? Antes de coger un texto bíblico y aplicárselo a otra persona, mírate lo tuyo. No cometamos el mismo error que cometió David. ¿Te acuerdas de un texto que no conoce nadie? Y sin embargo del texto no matarás. Y con todo respeto y cariño. El texto de no adulterarás, no te acuerdas. Te acuerdas de lo que te interesa. La palabra del Señor es
ese cordero hay que comérselo por entero. Hablaremos de las cositas pequeñas y de las cosas grandes para los demás. La palabra de Dios hay que comérsela por entero. La palabra de Dios es la que disfrute para bien o para mal. La palabra de Dios hay que obedecerla. La palabra de Dios no se puede coger por párrafo cuando me interesa. La palabra de Dios hay que comerla por entera en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un amén para Dios? A su nombre. Vaya David, no. Vaya David. ¿Te acuerdas de un texto que, a saber quién se acuerda de ese texto y de lo más importante no te acuerdas? ¿Saben por qué estoy leyendo y predicando esta palabra? Porque cuando Dios la puso en el corazón, seguramente todos los que estáis aquí, conmigo presentes, estamos acusando a David. Vaya David no había caído en ese texto. O sea, se acuerda del texto pero no se acuerda. Y todos estamos pensando en David. Y este mensaje no es para que te acuerdes de David. Porque no podemos cometer el mismo error que cometió David. ¿Por qué te piensas que estoy predicando esto? Si Dios usó a Natán para contarle una historieta de una oveja perdida, para que David acusara y con su acusación él mismo se apuncara, ¿quién te dice en esta tarde que Dios no me está usando a mí contándote una historieta de David cuando tú puedas señalar? Y señalar no se trata, se trata de que cuando te señales te juzgues a ti mismo. ¿Por qué te piensas que estoy predicando esto? Porque cometemos a veces el mismo error. Entendemos que la palabra que se predica en la iglesia es para porque yo la conozco. Esta palabra es para esta hermana porque yo la conozco. Que no cometas el mismo error de David, que esta palabra es para ti si tú la necesitas. Que la historieta de David, hermanos, es un cuento para que tú aprendas que la palabra no es ni para la derecha ni para la izquierda, que la palabra es para ti en el nombre del Señor. Digo esto porque hay muchas conciencias dormidas. Hay muchas conciencias dormidas. Hoy me siento más pastor que nunca. Hay mucha conciencia dormida. Sabemos, hermanos, cumplir con todo lo establecido. Asistir a una iglesia, cantar una alabanza, tomar la Santa Cena, predicar. Hermanos, no cumplimos todo, pero aquí lo que importa es la vida interior de la persona. Si no tienes una conciencia que te avise, esto no sirve ni vale para nada. Activa tu conciencia, porque esta palabra viene de parte de Dios para ti. No sé para quién es. No sé para quién es. Pero esta palabra no es ni para la ovejita, ni para Natán, ni para David. Esta es palabra para ti. Activa tu conciencia. Una persona cuando no tiene conciencia no se avergüenza. Primer síntoma malo. David en ningún momento, hermano, sintió vergüenza por lo que hizo. ¿Qué es lo que hace? El hombre que era conforme al corazón de Jehová, dice el texto de la palabra, no sintió vergüenza. No tenía ni temor. ¿Cómo puede ser un hombre tan grande como David? No hubo arrepentimiento, ni tampoco hubo tristeza. Por eso te digo que cuando dentro del corazón salen estos síntomas, cuidado, porque Dios nos avisa. Hay que activar nuestra conciencia. Hay que tener una conciencia sensible a la presencia del Señor. Que aquí lo que se trata no es asistir, que aquí lo que se trata es vivir una vida en santidad y en consagración. Pero acuérdate, ¿y qué pasa? Si ahora me encuentro en esta situación, que lleva razón, permitidme, hablo con libertad en esta tarde, que lleva razón, que Dios me ha hablado, que a veces hago algo, cosas que no repercuten en mi vida para nada. Practico una cosa, ni siento temor, ni siento vergüenza, ni siento tristeza. Si es así como te encuentras en esta tarde, yo lanzo la piedra, porque yo sé que la palabra del Señor no cae en un saco vacío. Yo sé que esta palabra la necesita alguien, yo la he puesto en mi corazón. Hoy tengo una salida para ti. Que lo mismo que se desactiva y se muere una conciencia, el toque del Espíritu Santo te puede volver en sí. ¿Qué le pasó a David? Cuando le dijo el profeta a David, tal persona eres tú. Te di mi palabra que David no se daba cuenta de lo que hacía.
lo cegó tanto el pecado, que no se dio cuenta de lo que hacía. Cuando volvió en sí, porque necesitó Dios usar un profeta para que volviera en sí. Hoy Dios me está usando para que vuelvas en sí. Gloria a Dios. Pero Pastor Fico, si llevas una semana, ¿por qué predicas de esta forma, hombre? Predico así porque sé que es palabra de Dios. Te amo tanto en el Señor que lo único que quiero es tu bien espiritual. Hoy Dios te dice, activa tu conciencia. Porque lo mismo que te digo, que había un plan, hermanos, muy malo, un futuro muy oscuro para David. Quiero decirte que hay una solución. Si terminara este mensaje y no da una solución a este problema, hermanos, nos vamos para casa de mal. Pero hoy quiero darte una solución a ese problema. Que digo yo, si David volvió en sí y el hijo pródigo volvió en sí, tú piensas que el poder del Espíritu Santo no puede tocar tu vida y tu corazón para de nuevo activar la conciencia que hace tiempo, hermanos, que está inerte. Yo creo en ese Dios, yo creo en el Dios de la restauración, yo creo en el Dios del perdón. Quiera Dios en esta tarde que en nuestro corazón, hermanos, sentamos vergüenza cuando desobedecamos la palabra, que tengamos temor cuando no estamos a cuentas con Dios, que tengamos tristeza por las cosas, hermanos, que hacemos y a veces no nos damos cuenta. Necesitamos activar nuestra conciencia. ¿Qué dice el texto bíblico? Y volviendo el hijo pródigo en sí, volvió a la casa del padre. Había hecho las mil y una, pero ese toque del poder del Espíritu Santo, volviendo en sí, le hizo volver a su casa. Pero ¿cómo vino el hijo pródigo? Vino el hijo pródigo, hermanos, con su corbata, su traje, diciendo ya a la hora que viniera, mira cómo está la casa, mira cómo está el ganado. Si no estoy yo, esto se pierde. Dice el texto bíblico que se reunió las consecuencias de una conciencia acorde a la presencia del Señor. Con su cabeza cabizbaja, porque esta es la forma que hay que presentarse delante del Señor. Sintió vergüenza porque y se sentía como que no era el hijo, que se conformaba simplemente con ser un jornalero del campo. ¿Veis el sentimiento del corazón? Dice el texto de la palabra: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un proceso de arrepentimiento. Confesó: el que se haya marchado no fue culpa ni del hermano grande, ni de los campesinos del campo, ni tampoco de su padre. Él mismo dice: asumo las consecuencias, he pecado contra ti y contra el cielo. Pero ¿cuál fue la reacción del Padre? La reacción del Padre es la misma reacción que Cristo tiene en esta tarde. Te doy mi palabra, que te ama tanto Dios y te quiere tanto Dios, que usa, hermanos, un culto como de esta tarde para avisarte y para decirte que si tú quieres, hoy Dios puede restaurar tu vida. Y si había un padre, hermanos, esperando en la puerta, hoy hay un poder llamado Espíritu Santo que tiene el mismo síntoma para contigo. Hoy Dios, hermanos, quiere usar su misericordia para cubrirte y perdonar toda clase de pecado en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude en esta tarde a activar nuestra conciencia, a vivir cerca de Dios, a esforzarnos más que nunca. Hoy necesitamos el toque del poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos que esa conciencia se vuelva a activar. Y si hace tiempo que te sientes identificado, si a veces no te sientes avergonzado, si a veces no tienes tristeza, a veces, hermanos, no tienes miedo por lo que se hace, hoy Dios quiere hablarte a tu vida. Es tan bueno Dios que Dios en esta tarde te habla y te dice: activa tu conciencia, porque lo que te estás jugando no es cualquier cosa. No estamos jugando la salvación, señores, que con el Evangelio no se juega. La iglesia se levanta contra todo pecado en el nombre maravilloso de Jesús, porque esta es la lucha continua que la iglesia de Dios tiene que tener. Hermanos, más que nunca necesitamos vivir en integridad, en santidad y en consagración. Esta es la serie de mensajes, hermanos, que Dios había puesto en mi corazón para animarte a acercarte a Dios. Que quiero decirte que en estos días hemos predicado con el entusiasmo, porque no hay mayor ilusión en mi corazón que acercarte a la presencia del Señor dentro de mis capacidades. Te animo, Badalona, a que te acercas a la presencia del Señor más que nunca. Dijimos que cuando una persona se acerca a Dios cambia su visión. Inténtalo. Yo sé que son gente de mucha oración y de consagración, pero si has dejado de buscar a Dios, acércate a Dios y tu visión cambiará. Vuelvo a repetir: acercarte a Dios no te va a eximir de
de tener problemas, no, porque en el Evangelio también se pasan pruebas y tribulaciones, pero hay una promesa escrita por Dios, y la promesa escrita por Dios es que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, y es mejor esa promesa que todas las demás. Prefiero tener Cristo conmigo en todos los días de mi vida que en momentos concretos donde tenga salud y no me falte de nada. Cuando uno vive frente a Dios, estás acorde entre lo que hablas y lo que practicas. Cuidado con esto. Porque habiendo ciertos personajes en la palabra del Señor que dice el Señor, haced lo que ellos hacen, haced lo que ellos dicen, pero no haced lo que ellos hacen. Hay que estar en sintonía. Y la mejor forma de mirar tu vida es mirar si tienes activados todos estos síntomas de tu conciencia. El estar junto con Dios te hace tener una conciencia sensible a Dios. No permitas, escucha bien lo que digo esta tarde, no permitas jamás que tu conciencia quede inerte y sin vida. El pobre David, hermanos, seguía ejerciendo como rey de Israel, pero ¿cómo te atreves? ¿Por qué no se daba cuenta? No se daba cuenta de su situación. Tuvo Dios que despertarlo de ese lugar para que volviera en sí. Que Dios me ayude a mí el primero a tomar esta palabra en el corazón, porque la necesito igual que ustedes, A ver si se piensan que porque predico yo la palabra es una palabra que es para vosotros y para mí no. Cuando Dios habla, habla desde el predicador a todas las personas. Y esta palabra me la he comido yo antes de predicar la palabra. Y lo he asumido, y como me ha hecho bien la palabra, lo comparto con mi iglesia. Pero la iglesia de Badalona, después de haber predicado esta serie de mensajes, ¿saben lo que nos hace falta ahora? Dime. Aplicarlo. Porque si se predica este mensaje y digo, ay, que viene a predicar el pastor, oye, esto bien, mira que viene a predicar el pastor, esto me ha gustado, si esto te gusta y esto me ha hecho bien y no aplicas nada de lo que se ha predicado sirve para algo. Aquí lo que se trata es de aplicar la palabra en nuestro corazón. Aplicarla a nuestro corazón. ¿Saben algo? Hoy quiero manifestar que necesito vivir cerca de Dios. ¿Cuántos necesitan vivir cerca de Dios? ¿Lo pueden manifestar con tu mano en el cielo? ¿Pueden gritar un fuerte amén? Y a su nombre, y a esa gloria. Pues digo yo en esta tarde como siervo de Dios, Jehová Dios reprenda al demonio. Jehová Dios reprenda al demonio. Toda enseñanza que nos quiere derribar, tumbar, quitarnos las ganas, hermanos, a faltar a la consagración, a la santidad. Me remuevo contra todo espíritu contrario a la persona de Jesucristo y proclamo en esta tarde que la iglesia de Badalona es una iglesia de Dios, es una iglesia comprada por la sangre del Cordero Inmaculado. Señores, que tenemos defectos, sí, que a veces tropezamos, sí, que a veces pecamos, sí, pero que viva la sangre restauradora del Cristo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén a la palabra del Señor. Acuérdense, que no es para la ovejita, ni para no vamos a caer en la misma trampa. Que esta palabra es para la iglesita. Me doy por satisfecho de que mi palabra y Dios lo sabe. Si a una sola palabra, si a una sola persona he conseguido hablar y mediante esta palabra he conseguido activar tu conciencia y que volvieras en sí, te doy mi palabra que soy el siervo más satisfecho que pueda haber en la faz del planeta Tierra. Guarda esta palabra en tu corazón. Inclina tu rostro por respeto al Señor y oremos todos juntos al Señor. Señor eterno, Dios poderoso, lo que tú has puesto en mi corazón lo he compartido con tu iglesia. Torpemente, Señor. Pero quiero ser fiel a lo que tú pones en mi corazón. Yo sé que como iglesia de Dios la reciben y entiendo que aunque consuele, exhorte o nos edifique, si es palabra tuya nos hace bien al alma y al corazón. Gracias por este gran privilegio de poder compartir la palabra con mis hermanos.